Buenas tardes eh, a todas, a todos de la clase de alteraciones de sustancia blanca que había quedado pendiente por problemas de conexión eh, que tuve el día 15 de este mes de diciembre y voy a dejar grabada esta clase para ustedes para que la puedan revisar las veces que quieran y estimen necesario. Voy a dejar algunas cosas de material anexo subidas también a Moodle con respecto a esta clase. Bueno, alteraciones de sustancia blanca en la que nos compete. El objetivo de esta clase es reconocer la relevancia funcional y clínica de la sustancia blanca en el contexto de neurodisfunción puesto en la asignatura. ¿Qué aprenderemos en esta clase o qué vamos a tratar de que quede más o menos claro, ¿cierto? Ubicar anatómicamente la sustancia blanca en el parénquima del sistema nervioso central, la relevancia de la sustancia blanca en patología neurológica y finalmente las marcas más relevantes que pueden ser observadas por técnicas de neuroimagen y que son sugerentes de patología de sustancia blanca. Bueno, la sustancia blanca neuroanatómicamente está ubicada, ¿cierto?, en estas zonas periventriculares subcorticales que ustedes pueden ver acá. En un corte de esta naturaleza podemos ver que hay un gran componente de sustancia blanca que conforma, en este caso, el encéfalo. Hay siempre la duda entre sustancia blanca y sustancia gris. Rápidamente voy a hacer este paralelo. La sustancia blanca está formada por prolongaciones nerviosas recubiertas de mielina, la sustancia gris formada por cuerpos neuronales o somas, de ahí su color característico. Color claro debido a la mielina en el caso de la sustancia blanca y color más oscuro en el caso de la sustancia gris, básicamente dado por los núcleos de los cuerpos neuronales. Está más al interior, como podemos ver, en cambio la sustancia gris se ubica generalmente hacia la corteza, o más en la corteza, ¿cierto? La sustancia blanca en la médula, tractos ascendentes y descendentes, la sustancia gris en la médula, células nerviosas, motoras y sensitivas. La sustancia blanca tiene una función esencialmente de conexión porque, como vimos anteriormente, está formada por prolongaciones, mientras que la sustancia gris tiene funciones de procesamiento de información y de ahí que es interesante verla en la corteza. En un detalle un poco más acucioso, aquí tenemos una imagen que corresponde a un cerebro humano disecado post-mortem, y ustedes pueden ver claramente la distribución y la comparación de sustancia gris en un corte a nivel del córtex prefrontal en el hemisferio izquierdo en este caso, y la sustancia blanca. En un corte un poco más detallado, ¿cierto? Podemos ver la distribución de la sustancia blanca que está dada básicamente por prolongaciones, mientras que la sustancia gris por los cuerpos, ¿ya? Y de ahí los colores que se dan en el caso de la sustancia blanca, dada fundamentalmente por recubrimiento mielino. No es necesario hacer un corte de la naturaleza que estoy mostrando acá en la imagen derecha para obtener y visualizar muy bien la distribución que tiene, ¿cierto? Aquí estoy mostrando resonancias nucleares magnéticas, incluso la imagen de la derecha está mostrada con colores que se pueden incluso utilizar para marcar aún mejor los tractos de la materia blanca y que son muy importantes para determinar el coleccionado. La sustancia blanca, entonces, en definitiva, es parte del sistema nervioso cuyas fibras nerviosas están envueltas en vainas de mielina, para resumirlo en una cuestión bastante simple y que les quede en la retina, ¿cierto? En el disco duro. La mielina, ¿qué es lo que es, en definitiva? Formada por lípido y proteína, es una sustancia que rodea las fibras nerviosas. El proceso de mielinización está ligado al desarrollo cognitivo, o sea, se terminan de mielinizar más o menos, ¿cierto? Está en un periodo de
maduración cortical que termina alrededor de los 20 años. Un proceso patológico de desmielinización puede provocar enfermedades como la esclerosis múltiple, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de la mielina? Básicamente este impulso saltatorio a través de los nódulos de Rambieri, que le ofrece una velocidad de transmisión de impulso nervioso desde el soma a las prolongaciones dendríticas bastante y significativamente mayor que las fibras amielinizadas. Está formada a través de los oligodendrocitos en el sistema nervioso, un detalle de lo mismo, podemos verlo acá. La vaina de mielina que recubre el axón está asociada, ¿cierto?, a esta oligodendrocito, y en estos nódulos de Rambier se va produciendo el impulso saltatorio. Una vez que se produce, el potencial de acción viaja y ahorra el trayecto que haría si no estuviera mielinizada, ¿cierto? Una velocidad del impulso entre la generación y la llegada al axón terminal o al dominio dendrítico del orden de milisegundos, obviamente. Bueno, una vez que hemos revisado un poquito generalidades de la sustancia blanca, es pertinente hablar de las alteraciones de la sustancia blanca y por lo tanto qué estarían conformando las enfermedades de la sustancia blanca, cómo se estarían definiendo esto. Es una enfermedad progresiva causada por el deterioro relativo a la edad de la parte axonal de las neuronas. El factor que da acá el inexorable paso del tiempo es es a todas luces el factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedades de sustancia blanca. Generalmente esta comienza con, y como vamos a ver algunas marcas en radioimagen, en la zona interna del cerebro, también hay en zona periférica de la médula espinal, y tiene un correlato a nivel clínico con pérdida del equilibrio, problema de movilidad en edad avanzada, diagnosticada cuando no se puede encontrar otras causas de problemas y equilibrio, y cuando una resonancia nuclear magnética del cerebro demuestra cambios específicos de la sustancia blanca. Con esto quiero decir que no todas las pérdidas del equilibrio o problemas de movilidad en edad avanzada se deben en forma importante a sustancia blanca o alteraciones de sustancia blanca, ¿ya? Se tienen que dar algunas condiciones, como por ejemplo cambios muy importantes o marcas muy importantes que vamos a pasar a ver en una resonancia nuclear magnética. Las imágenes de sustancia blanca alterada, ¿cierto? Estas hiperdensidades que están mostradas en estas flechitas, ¿cierto? A nivel del lóbulo frontal, ¿cierto? En los parietales. Es importante verlos. Ustedes ven acá que incluso de forma muy simétrica, estos tags de cerebro están mostrando que hay hiperdensidades que se muestran, que están mostradas en esta flechita, que son sugerentes de algún daño. Obviamente esto va correlacionado con clínica, es una cuestión que se necesitan mutuamente. Tanto la clínica como las neuroimágenes son decidoras del diagnóstico. Malamente se podría hacer un diagnóstico con una sola de las partes, ya sea la clínica o las imágenes. Las imágenes de daño de sustancia blanca, especialmente sugerentes de esta enfermedad desmielinizante progresiva como la esclerosis múltiple, están mostradas acá. En el A es una resonancia nuclear magnética normal. En B ya se empiezan a notar las hiperdensidades periventriculares que están puestas en esta zona. En esta también, en C también se ven periventriculares. El tejido nervioso infratentorial, también en el tallo del cerebelo pueden verse algunas cuestiones acá, y en la médula espinal, como vamos a pasar a ver. La área característica de lesión de sustancia blanca en pacientes con esclerosis múltiple, entonces, son ductacorticales muy cerca de, o en el límite de la corteza cerebral, periventriculares alrededor de los ventrículos, como está mostrada con la flecha,
y las infratentoriales que, como habíamos dicho anteriormente, se circunscriben a la zona del tallo o del cerebelo. Las lesiones atribuidas a pérdida de sustancia blanca o daño de sustancia blanca en médula espinal son sugerentes de esclerosis múltiple cuando se ven estos focos hiperdensos que están mostrados acá a nivel de la médula, a nivel cervical, ¿cierto? Y algunos que pudiesen verse a nivel cervical dorsal alto. Se tiene obviamente que juntar estas imágenes con lo que yo les acabo de decir en los correlatos progresivos de deterioro motor que se da especialmente en estos pacientes. Es importante destacar que hay variantes clínicas de esclerosis múltiple y la literatura describe 4 variantes clínicas: el síndrome clínico aislado, que generalmente no produce grandes pérdidas de discapacidad. Los pacientes en general en la fase A son pacientes autovalentes. En la fase B empieza a aparecer ya la discapacidad, pero estos pacientes por lo general con algunas recurrencias pueden valerse por sí mismos aún para la actividad de la vida diaria, generalmente circunscrito a entornos bien controlados como el hogar o institucionalizado. Ya en la fase C empieza a notarse una alta discapacidad, y en la fase D hay una discapacidad progresiva que lleva finalmente a la postración de los pacientes y a ser totalmente dependiente de otras personas. Los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de sustancia blanca generalmente están asociadas a la edad, pero también a otros factores como por ejemplo la presión alta, el colesterol alto, el hábito tabáquico crónico generalmente son factores de riesgo que están asociados a enfermedad del corazón, pero que también tienen un alto componente para esclerosis múltiple. En casos avanzados de enfermedad de sustancia blanca, generalmente los pacientes, cuando uno hace un test de marcha, caminan a menor velocidad. Hay que recordar que está considerado ya la velocidad de la marcha como el sexto signo clínico vital que hay que mirar, especialmente en los adultos mayores, que tienden a tener un peor equilibrio comparado con aquellos pacientes que tienen menos deterioro y a igual edad y mismo sexo, con menos deterioro de sustancia blanca. Hay un reporte de caída mayor comparado con gente con un problema de sustancia blanca mediana o ausente, ¿cierto? Recordemos los contextos del adulto mayor que sufre caídas reiteradas, generalmente un paciente que puede pasar de una condición de independencia absoluta en su actividad de la vida diaria al otro extremo de dependencia total para actividades tan mínimas como su aseo y confort. Y por lo tanto, cuando ya los pacientes adultos mayores han reportado caídas que son leves, que no le pasan la cuenta al sistema esquelético o musculoesquelético. Básicamente estamos hablando de fracturas de cadera, fracturas de muñeca, especialmente la de cole, que si es en la mano o en la muñeca dominante los deja imposibilitados para realizar sus actividades diarias de aseo, confort, de cocinar, de alimentarse, ¿ya? Entonces, en todo este contexto es cuando los clínicos sospechan de dado este relato de pérdida de equilibrio y de caídas recurrentes, mirar cómo están o cómo está la sustancia blanca y mirar estos signos que antes habíamos mirado en la resonancia. Generalmente estos pacientes
tienen dificultad para realizar doble tarea como caminar mientras tienen una conversación, ¿cierto? O hacer lo uno o lo otro, pero la doble tarea generalmente está mostrada con dificultad. También tienen propensos cambios de humor, tales como depresión. Recordemos que la depresión es una enfermedad del estado anímico y por lo tanto no es raro ver a un paciente adulto mayor deprimido, ¿ya? Ahora, no todos los pacientes deprimidos presentan alteraciones de sustancia blanca, ¿ya? O tan categórico es esa respuesta. Hay tratamientos que pueden ayudar a mejorar los síntomas en esta fase, especialmente cuando ya hay una clara manifestación de problemas motores avanzados. La imagen que yo estoy mostrando ahí es de una persona adulta mayor que obviamente no tiene problemas de equilibrio y que si los tuvo, dado el tratamiento kinésico al cual se sometió, adquiere una importante habilidad. La kinesiología en adultos mayores con enfermedad de sustancia blanca generalmente está destinado a aumentar la independencia del adulto mayor, de la persona mayor, como se dice actualmente. Y una de las cuestiones más relevantes para nosotros, y que somos muy demandados por eso, es a mejorar marcha y equilibrio, ¿ya? Estos son pacientes que, a diferencia de las enfermedades neurológicas o neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, estos son pacientes que tienen problemas de equilibrio autorreportado, pero que todavía están con especialmente en las fases iniciales, a no ser que se compruebe una esclerosis múltiple de manera categórica, todavía son pacientes que tienen una buena independencia, que puntúan muy bien en las evaluaciones de EMPAM y que son susceptibles de rehabilitarlo con muy buenos pronósticos, ¿ya? Obviamente en el pronóstico también está involucrado los factores psicosociales o biopsicosociales que son muy relevantes, pero en términos generales y clínicos son pacientes que pueden lograr esas hazañas como las que estamos viendo ahí, con una serie de consideraciones, obviamente. Pero desde el punto de vista kinésico, nosotros cada vez más nos estamos fijando en los análisis de marcha, especialmente con equipos de isocinéticos que nos pueden llegar información de las actividades y de los registros de actividades o las proporciones de fase sedentaria y activa que tienen estos pacientes durante el día, y podemos hacerlo durante una semana, un mes, etc. Y estos datos nos sirven a nosotros para ir evaluando y pronosticando y planificando algunas cuestiones que son muy decidoras a la hora de enfrentar a un paciente con alteración de sustancia blanca, y particularmente aquellos que tengan una sospecha o un diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Y por qué? Básicamente porque nosotros lo que hacemos es optimizar patrones de marcha elementales como los que estamos viendo acá, y un análisis riguroso de marcha nos va a entregar aquellos de forma objetiva, aquellas fases de la marcha que están más alteradas, y nosotros poder intervenir en ellas y tener un buen pronóstico para estos pacientes. Por lo tanto, según este trabajo publicado en Frontiers en Human Neuroscience en el año 2014, una injuria, como por ejemplo un golpe, un accidente cerebrovascular, la misma esclerosis múltiple, puede hacer perder la conectividad cerebral y por lo tanto de ciertos circuitos cerebrales que son muy importantes en conservar y optimizar gestos motores relevantes para el equilibrio y la marcha. Una pregunta que aparece acá
es cómo se afectan las propiedades del conexionado cerebral al ser dañada la sustancia blanca, y la respuesta básicamente es que a la sustancia blanca se le considera un verdadero andamio del conexionado neuronal. Es una red fundamental de comunicaciones que apoya la función cerebral, tanto cognitiva como motora, y define la arquitectura de la información que da soporte a la función cerebral. Estos tres puntos que están puestos acá son muy relevantes para entender el concepto de andamiaje cerebral atribuido a sustancia blanca. Por lo tanto, las enfermedades que cursen con pérdida de sustancia blanca obviamente son desmielinizantes, atentan contra la velocidad del procesamiento de la información de circuitos neuronales relevantes para la ejecución, la planificación y la ejecución de un movimiento, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, donde hay un desequilibrio o un desbalance dopaminérgico en el circuito nigroestriatal a nivel del núcleo de la base, una alteración de sustancia blanca cursa con problemas de marcha y equilibrio distintos a los patrones conocidos en enfermedad de Parkinson. Los dos avanzan, los dos son progresivos. En el caso del andamiaje cerebral atribuido a la sustancia blanca, concomitantemente con estos también se van a ver influidos algunos aspectos cognitivos como la memoria o como el juicio crítico y la planificación en la actividad de la vida diaria. Los cambios de humor también son importantes en esto, y se ha visto también que hay algunas características que están muy asociadas a patología o a demencia tipo Alzheimer. Bien, esta parte de la clase quiere recoger entonces con ustedes el concepto de sustancia blanca como andamiaje cerebral y la relevancia que tienen estas para la función motora y cognitiva de los pacientes, especialmente los adultos mayores. Bien, voy a parar la grabación acá para dejarla y dejar la otra parte de la clase en una segunda un segundo pedacito de la misma clase.